Hola, buenos días, bienvenidos todos y todas a esta entrega de El Cafecito, por aquí por Teleuniverso, Canal 29. Y el país está metido en una resaca de temas en que sobresale como punto denominador el tema de la corrupción, porque hay unas diferencias políticas, sobre todo entre los líderes del partido de gobierno, que no atinan a ninguna filosofía, a ningún principio en el orden filosófico político. Más que todo, es un pulso entre dos líderes que sustituyeron como generación al profesor Juan Bosch, que fue el mentor, el fundador del Partido de la Liberación Dominicana, el creador de una plataforma filosófico-política que dio resultados hasta el día de su muerte. Pero una vez muerto el profesor Juan Bosch, entonces el PLD cambió de rumbo, cambió de visión, no porque una generación nueva sustituyó al viejo líder, sino porque se deshicieron ciertos criterios en términos de ética, moral, y lo que se prefirió fue crear una plataforma popular, masiva, que diera entrada a mucha gente, que descompusiera un poco a otros partidos políticos y que permitiera un posicionamiento de una gran maquinaria electoral que pueda servir para proyectar candidatos e intereses en cada elección. Bueno, pues hasta ahora los beneficiarios de esa plataforma han sido Danilo Medina y Leonel Fernández, pero también una caterva de jóvenes que se envolvieron en la política, muchos con los sueños que les impregnó Juan Bosch, pero que después entendieron el materialismo de otra forma. Voy a continuar el tema, pero antes voy a compartir con ustedes el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. El café nuestro, el mejor café del mundo. Sabor que empieza en el aroma. Gracias, dama. Aquí está, Café Santo Domingo, calientito. Buenísimo. ¿Por qué yo digo que el tema central de todo esto es la corrupción? ¿Y por qué a la sociedad no termina de interesarle este tema? La sociedad está más empeñada en la delincuencia. Y corrupción es delincuencia. Pero en la delincuencia en la que la sociedad más bien está empeñada es en la delincuencia pequeña, es en el raterismo, es en el asalto a mano armada para robar un celular, para robar una banquita de apuestas o de lotería, para robar un colmado. Esto implica muchos golpes, heridas, muertes violentas. La sociedad está empeñada en el espejismo, en una aspiración por una movilidad social de un modo desenfrenado. Usted está consciente de que nace pobre y quiere cambiar su estatus de cualquier manera, aunque tenga que violar principios legales como la ley de lavado de activos. O sea, hay gente acumulando fortuna aquí sin ningún criterio de respetar al fisco, de respetar los márgenes de ganancia tolerables, lógicos, éticos. Atrapar el dinero de la manera que sea. Entonces, estamos apartando todo lo que tiene que ver con ética y moral. O sea, a nadie le importa el que llega enamorado de mi hija, quién es, de dónde viene, cómo es su familia, cuál es su entorno. No, no. Lo que importa es cuánto tiene, qué representa en términos de ganancias materiales para la familia. Y hay una generación que está estudiando. Bueno, eso es importante, porque la educación es la mejor manera de poder cambiar las necesidades existenciales y materiales que existen en la familia, en el individuo. Usted quiere saltar de pobre a rico, la educación es una vía, pero el desarrollo humano debe estar integrado a esa educación. O sea, el principio de solidaridad humana, de convivencia social, el sentido de integridad familiar, porque usted dice, ¿para qué Juanito estudia? Bueno, Juanito quiere hacerse profesional para conseguir un buen empleo y para después suplir sus necesidades materiales y apartarse de todo el mundo, de sus amiguitos del barrio, de sus hermanos, de sus padres, de sus tíos. O sea, y el único rico va a ser Juanito. Ese no puede ser
el criterio sobre el cual avanzamos en una sociedad. Y todo esto viene acompañado de un sistema que no tiene objetivos específicos en términos de hacer cambiar la mentalidad social hacia un ambiente de integralidad, de beneficio común. O sea, simplemente se están preparando los profesionales, se están preparando los deportistas, porque hay muchos que se hacen millonarios a través del deporte, hay muchos que se hacen millonarios a través del arte. Imagínese usted componiendo este tipo de canciones que ofenden la moral de la mujer, que promueven la violencia, la adicción a las drogas, que desafían las autoridades, todo esto. Entonces usted quiere hacerse rico cantando estas cosas, promoviendo ese mensaje, porque a usted no le importa la moral, a usted no le importa la salud del pueblo, a usted lo único que le importa es llevarse al mundo por delante y tener la paca llena, como dicen los jóvenes que están mezclados en ese ambiente. Entonces, por favor, o sea, ¿qué ejemplo está dando la clase política en todo esto? ¿Qué ejemplo se está dando desde los ministerios? Miren ustedes, tenemos a un director de la ONSA que coordina la política de transporte público en el país y resulta que el tipo es un delincuente, un corrupto, un matón. Es todo lo que ha salido a relucir a raíz del caso de la muerte del abogado Junior Ramírez. ¿Quién mató a Junior Ramírez? ¿Quién ordenó su muerte? ¿Quién pagó para que lo mataran? ¿Y por qué? Porque estaba denunciando corrupción en la ONSA. Es por ahí que se enrumba este país. Leonel Fernández logró 12 años en el gobierno y creó un clan, creó una estructura que es masiva en términos de participación social, en términos materiales es económicamente fuerte, y vaya usted a ver lo que tiene Félix Bautista, vaya usted a ver lo que tiene Víctor Díaz, vaya usted a ver lo que tiene de Andino Peña, que está calladito, pero es parte de esa estructura económica del grupo de Leonel Fernández. Pero señores, Danilo Medina no se queda atrás, no solo porque ostenta el poder político en este momento, no solo porque administra el presupuesto general del Estado, es porque ya en poco más de 5 años hay personas ahí que se han nutrido más que suficiente como para constituir una estructura poderosa en sentido material, en sentido económico. Y es por eso que están en choque de trenes esos dos. Y ustedes ven que el enfrentamiento en la oposición, digamos entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, es más liviano. Es más liviano porque ahí duele más perder lo que se tiene. Es más liviano porque si había, en el caso de Hipólito Mejía, que ya gobernó el país 4 años, que creó una estructura a su alrededor de personas, material, económica. Hay gente que salió bastante fuerte de la experiencia de haber estado al lado de Hipólito Mejía y que en proyectos posteriores lo ha acompañado, y hemos visto el derroche de cientos de millones de pesos en campañas fallidas. No se ha ganado más después que Hipólito Mejía salió del poder en 2004. Pero ese ejemplo de la clase política y sobre todo ese desenfoque de la población en que vale más preocuparse por la delincuencia que preocuparse por la corrupción. Voy a insistir en esto. La población está más preocupada por la delincuencia que por la corrupción. Y la corrupción es delincuencia. Pero de la delincuencia de la que se preocupa la población es la delincuencia pequeña. Y esa delincuencia pequeña es verdad que golpea al estudiante que va a la universidad, a la hija que anda en la calle en labores de trabajo, el ladrón que lo visita en su casa a medianoche. O sea, esa delincuencia pequeña duele, crea heridas que siente la población. Pero el sueño de los dominicanos que pagamos impuestos, que creemos en este país, que trabajamos por este país, se lo está robando la clase política en mancomunidad con un grupo de mafiosos, empresarios y líderes sindicales, entre comillas, porque por ahí es donde anda todo. Tenemos una estructura de la seguridad social y usted ve que los que representan a los sectores trabajadores ahí es la misma gente que se ha nutrido de eso todo el tiempo. Tenemos un consejo tripartito en el Ministerio de Trabajo
y usted ve que los actores que representan al trabajador son los mismos de hace 50 años. Han vivido de esto y han vivido bien, con un discurso engañoso, enmarañado. Ustedes ven cómo nos hemos quejado de los apagones y de la energía eléctrica a muy alto costo en los últimos 50 años y los apagones siguen estando ahí, como un ciclo que no se cierra. Ustedes ven que cada vez nos quejamos más del servicio de agua potable. Ustedes ven que cada vez nos quejamos más de la carestía de la renta, de viviendas, de los materiales de la construcción. Entonces, ¿cuándo es que vamos a salir adelante como sociedad, como pueblo? Es la pregunta que nos lleva a salir del laberinto. Es la llave, es la clave. Esa respuesta no la tiene el pueblo, pero tampoco la van a ofrecer estos políticos que están confrontados por sus intereses. Entonces, ¿qué decir de la Marcha Verde? Porque se ha creado una estructura en sectores que tienen una visión clara de que hay que confrontar a los corruptos, de que hay que presionar a la justicia para que juegue su rol, para que se rompa ese anillo que ha envuelto a los tres poderes del Estado en función de proteger unos mismos intereses. Ustedes ven a diario cómo condenan a un simple ratero a 20 años de cárcel o a una persona que le ha creado, que le ha ocasionado golpes y heridas a otro, o que ha matado a alguien, pero a un corrupto que se ha llevado 10, 20, 30 mil millones de pesos de las arcas del Estado, no le dan ni un día en la cárcel. Ustedes ven la celeridad que hay en casos para procesar a criminales de baja monta, pero para procesar a este grupo de mafiosos que se ha adueñado del dinero público en los últimos 20, 25 años, porque hablamos de Odebrecht. Odebrecht llega al país en 2002 y de 2002 a 2018 han transcurrido 16 años de corrupción, porque ya está aprobado. Odebrecht llega al país para compartir con otra firma brasileña, Andrade Gutiérrez, el proyecto del acueducto de la línea noroeste, que ya se ha demostrado en el tiempo que fue un proyecto viciado de corrupción, que aunque la obra está ahí, hubo una sobrevaluación, hubo un estratagema para ganar esta obra y al final de las cuentas hizo ricos a un grupo de PRDistas que gobernaban en aquel entonces. De ahí viene que usted vea en el expediente Odebrecht a un Andrés Bautista involucrado. De ahí viene que usted vea en el expediente Odebrecht a un Jesús Vázquez involucrado. De ahí viene que PRDistas, PRMistas y después PLDistas anclaron en todo esto. ¿Y qué es lo que dice Marcha Verde? Ahí no están todos los que son. Es más gente. Para conseguir la aprobación de un proyecto en una comisión de licitación hay que comprar varias voluntades. Para conseguir que un proyecto de préstamo sea aprobado en los órganos legislativos hay que comprar muchas voluntades. Entonces no es verdad que con 7 gentes usted va a justificar un soborno de 92 millones de dólares. Pero no se trata de un soborno de 92 millones de dólares. Se trata de sobrevaluaciones por cientos y cientos de millones de pesos que hoy sangran en toda esta pobreza, en todo este desbarajuste de la sociedad dominicana. Y lo dejo hasta ahí. Bueno, ustedes están conscientes, dando seguimiento a todo lo que ha pasado con el tema de la protesta del movimiento social Marcha Verde a raíz de la presentación del grupo de encartados para el caso Sobornos Odebrecht por parte de la Procuraduría General de la República. Esto generó como reacción que se instalara un campamento de Marcha Verde frente a la sede del Congreso de la Procuraduría General de la República. Bueno, pues días después se tuvo una iniciativa similar en Santiago para que Santiago tuviera presencia
en esta protesta nacional y ha habido algunos incidentes. Está con nosotros uno de los representantes de Marcha Verde, de Fuerza por la Revolución, y un abogado directivo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Ramón Monchi Estrella. Buenos días. Buen día, buen día. Gracias por permitirme. ¿Cuántas camisas verdes usted tiene? Varias. Varias. Está muy recurrente el color verde. Así es. Y hay quienes ya les temen, como el diablo a la cruz, el verde, a lo verde. ¿Qué es lo que pasa? El verde de la resistencia y de la esperanza. Es decir, el color verde significa esa persona con alto estima de que las cosas se pueden hacer bien en este país. Ya. Andan unas imágenes ahí en las redes sociales que están siendo analizadas desde diferentes puntos de vista. Incluso hay una joven que aparentemente le da un golpe a un policía y este se devuelve, reacciona violentamente y fue lo que agravó el incidente en el monumento de Santiago. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero es que la actividad de Marcha Verde son actividades pacíficas, que el derecho a la protesta es un derecho consagrado en todos los países que tienen un sistema democrático y que el tratar de evitar, tratar de prohibir la protesta es un signo de autoritarismo y de un contexto que no es de la democracia. Y a nosotros nos preocupa bastante el hecho de que actividades que son pacíficas, que tienen como único método llamar la atención de la ciudadanía, que la ciudadanía se incorpore, que se incorpore con su familia, que se hagan actividades socioeducativas, actividades culturales, artísticas, sean reprimidas. Y nosotros queremos decirle, no a la Policía Nacional, porque la policía tiene quien lo manda. Es decir, la mafia que gobierna este país es la que mandó a la policía a quitar las carpas, a quitar la casa de campaña, a llevarse el agua, a llevarse el té, a llevarse el chocolate, a llevarse la planta eléctrica que servía para... que nosotros la teníamos con la intención de poner un sonido para hacer algunas actividades, un micrófono, que se llevó las banderas de Marcha Verde. Eso es enviado por esa mafia política que entiende que el campamento de la resistencia verde es la carpa y es la casa de campaña. Esto me recuerda a los 12 años aquellos en que un libro de orientación filosófica comunista era un cuerpo de delito. Sí. O que una camiseta con una imagen de Manolo Tavares fuera un cuerpo de delito. Sí, entonces nosotros decimos, el campamento es más que la carpa, es más que la casa de campaña. Son esa gente, esa expresión de miles y miles de ciudadanos dominicanos que reclaman que no haya impunidad, que no haya corrupción. A este pueblo le han robado de todo, pero no le han podido robar su dignidad. Y esa dignidad, cuando pasan este tipo de hechos, se crece a tal punto de que tiene más valor que la propia vida. Entonces, lo que pasó ayer y antes de ayer en la plazoleta de la Información, ubicada en la calle del Sol con Daniel Espinal, en el área monumental, tiene que ver mucho con esa actitud autoritaria que tiene este gobierno, que no quiere que lo cuestionen, pero este gobierno que es capaz, en una misiva que nos envió para prohibir que estuviésemos ahí, de decir que esa área monumental, esa plazoleta no es un espacio público. Entonces, en el día de hoy nosotros vamos a estar incoando y te lo doy como primicia, un recurso de amparo en dos direcciones. Primero, para que el director del monumento a los héroes de la restauración explique al país por qué esa área no es pública. O sea, el tema va para la justicia ahora. Sí, claro, porque... Atención al arquitecto Antuñano. Porque decir que esa plazoleta, que el monumento de Santiago no es un espacio público, es mucho. Nosotros hemos visto
y hemos perdido inclusive la capacidad de asombro en términos de todos los robos que se pueden hacer en este país para beneficio personal y para financiar campañas políticas. Pero Cuando se produce un meeting del partido que sea en el monumento, no se está ocupando un claro que espacio sí, ahí público. se producen Cuando se instala una tarima desde en el actividades monumento, por ejemplo. políticas hasta fiestas, hasta actividades culturales como el carnaval. Entonces, el hecho de resistir, de protestar pacíficamente, no es una actividad que pueda enlodar la imagen ni de los héroes de la Restauración, ni tampoco de esa plaza que es una plaza dedicada a un periódico centenario de aquí de Santiago, pero que también representa la libertad de expresión. Y nosotros lo que decimos es que quienes son... Ahí va lo de la planta eléctrica que tú Sí, señalas. quienes Se son... la está llevando la Sí, policía en esas y imágenes. se llevó la silla, Se llevó las se sillas llevó la también. planta eléctrica, se llevó la bandera, se llevó el café, se llevó galletitas que tenían las personas que estaban ahí para alimentarse. Si Es la decir, clase política no se robara los millones que se no, roba, los policías estuvieran mejor pagados en este entonces, país. esta lucha es a favor de la policía. Es decir, ellos son un instrumento de este poder mafioso que se ha robado todo y que pretende robarle a este pueblo el derecho a la protesta, el derecho a reclamar, que pretende robarle la dignidad a la gente. Pero nosotros no vamos a permitir eso. Y estaremos hoy depositando ante los tribunales del país un recurso para exigir que se ampare el derecho a la protesta y el derecho a utilizar los espacios públicos para protestar pacíficamente. La situación de Santiago es muy distinta a la de la capital. Bueno, vimos cómo se dio un carreteo, que aunque no fue una actividad propiamente convocada por Marcha Verde, hubo muchos de los dirigentes que están involucrados en este movimiento social que participaron y convocaron a esa actividad, que fue una actividad de protesta. En el caso de la instalación de carpas frente a la Procuraduría General de la República, ustedes han instalado lo que han denominado un campamento. No hubo resistencia por parte de las autoridades, ustedes están ahí ocupando pacíficamente esa área. Entonces, ¿qué hace distinto el escenario de Santiago? Yo me pregunto. Lo que pasa es que el gobierno dominicano debe saber que no es la protesta de Santo Domingo, del distrito, ni la protesta de Santiago, que aquí habrá protesta en todo el país. Y debe saberlo, deben imaginárselo, deben estar conscientes, porque lo que ellos le han robado al pueblo dominicano no se lo han robado para los de la capital, sino se lo han robado para aquellas personas que viven en los lugares más remotos de este país, aquellos que no tienen agua, que no tienen luz, aquellos que no tienen derecho a la educación, aquellos que no tienen derecho a una calle, que no tienen derecho a agua potable. Entonces, esa protesta se va a generalizar, porque el problema no es que hagan un simulacro de expediente y de proceso, sino que recuperen lo robado, Pero Y que nosotros vayan a la cárcel los corruptos. vivimos en un país donde el año pasado, en el mes de julio, un ministro que estaba imputado en ese momento del caso de Brecht estableció que dinero que él obtuvo de Odebrecht se usó en la campaña política del PLD. Y ahora el secretario de Finanzas de ese partido vuelve y dice que todo lo que manejó en la cuenta. Y esta justicia no ha llamado a los miembros del comité político, empezando por su presidente. Esto se me está pareciendo a lo del PP en España. Vamos a parar ahí. Monchi Estrella, Marcha Verde, conversa con nosotros en el día de hoy. Conversamos con el licenciado Ramón Monchi Estrella, representante de Marcha Verde, y analizando el contexto internacional, hablamos del tema de la corrupción, hemos visto cómo en España recientemente fue sacado del poder el presidente
Rajoy, Mariano Rajoy, por un caso de corrupción que involucra al Partido Popular que él presidía, ya renunció. El caso de Ecuador, vimos cómo el vicepresidente, por estar involucrado en la corrupción Odebrecht, lo sacaron del cargo. El caso de Perú, el presidente PPK, Kuczynski, debió renunciar del cargo por estar involucrado en un caso de corrupción. Y por ahí vemos cómo funciona la justicia y cómo se mueve el interés de la población y los sectores judiciales cuando se habla de corrupción. ¿Qué diferente es la República Dominicana? ¿Por qué aquí no ocurre nada, Monchi? Porque la diferencia de esos países es que independientemente tengan niveles de corrupción y haya incriminación personal inclusive, esas personas tienen más dignidad y piensan más en su pueblo, en no seguir haciendo daño a su pueblo. El caso, por ejemplo, de Kuczynski de renunciar, porque entendía que le iban a hacer un juicio político y que ese juicio político podía crear niveles de tensión en la sociedad. El caso de España, en el cual el Partido Popular se descubrió que tenía una red mafiosa para financiarse desde actos de corrupción, implica entonces, bueno, ya esto está demostrado, nosotros no podemos seguir haciendo más daño a la sociedad y nos apartamos del poder sin ninguna traba. Lo que le pasa a estos corruptos políticos dominicanos es que no tienen dignidad, es que no tienen ni siquiera la dignidad de renunciar a las posiciones que ostenta, que son fruto de un financiamiento mafioso. Bueno, aquí lo que se cuestiona es el enriquecimiento sospechoso de mucha gente, sobre todo los que están mezclados al funcionariado público. O sea, ¿cómo es posible que usted llegó al gobierno con sus cuentas en rojo, sin un chele, y hoy usted tenga una cuenta como Víctor Díaz de 35.000 millones de pesos? Es que no solamente eso, es que no hay forma de justificar la fortuna que tienen los funcionarios de alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana. No hay forma porque profesionalmente, independientemente de que en el PLD hay buenos profesionales, pero profesionalmente muchos de ellos no compiten en el escenario laboral con otros de otras tendencias políticas. Y por lo tanto, no tienen la posibilidad profesional de tener los recursos que ostentan. Y segundo, salarialmente, una persona no puede aumentar como ha aumentado el patrimonio, los funcionarios, sobre todo los miembros del comité político del PLD. Entonces, este país se ha convertido en una dinastía corrupta, pero que se vende en todo el aparato político. Yo diría que una corporación. Bueno, el hecho, te digo dinastía, el hecho de pues la dinastía tiene que ver con los familiares. El hecho, aquí hay una familia política en todo caso. No, fíjate, el hecho de que el comité político del PLD, para mantenerse en el poder del comité político, decida que los miembros del poder político pueden llevar una gente al comité central y que ellos lleven su familia, su hijo, en muchos casos, a ser miembro sin voto. El hecho de que el partido elijan el hijo como su sucesor, eso implica que el deterioro de la sociedad dominicana en materia política es enorme, que esta podredumbre que se está dando en el sistema de partido tiene que hacer que salgan nuevos actores en la sociedad. Y esta movilización ciudadana que se ha expresado a través de Marcha Verde en los últimos 2 años, implica eso, el surgimiento de algo que no sabemos lo que es todavía, pero que implica barrer con ese sistema partidario que se ha basado fundamentalmente en tomar dinero del erario y en acrecentar, aumentar una deuda social acumulada históricamente con la población en base a fortalecer estructura económica, propiedad de los partidos y establecer núcleos
que funcionan internamente con poder económico que se pueden equiparar a cualquier proyecto político partidario. Es decir, aquí un precandidato a un puesto electivo te gasta más recursos a veces que lo que gasta institucionalmente el partido. Y esos recursos salen de dos direcciones, del aparato burocrático del Estado a través de los impuestos que nosotros pagamos, que los desvían para eso, En el caso del oficialismo. y de sectores ligados al narcotráfico y al lavado de activos. Narcotráfico, empresarios corruptos. Y al lavado de activos. Entonces, y probablemente sectores foráneos que quieran también mezclarse después esto no, en asuntos de política interna. El problema de este país no es que permitan que exista un campamento en el monumento, en el área monumental. El problema no es ni siquiera que condenen uno o dos de Odebrecht, del caso de Odebrecht. El problema de este país es más complejo. El problema de este país es que para un policía adquirir un puesto para que lo suban de rango, tiene que pagar. Sí, el problema de este país tiene que ver mucho con que lo que administran la cosa pública se creen que lo que administra es de ellos. Y para que lo haga un juez tiene un compromiso político, y si usted es fiscal tiene un compromiso político. Ese es el problema de este país. Ese es el problema. Pero yo quiero que tú me analices, Monchi, después de estos mensajes, ¿por qué es que en este país la corrupción se detiene en la puerta del despacho presidencial? Pausamos. Hablamos de Marcha Verde, de la lucha contra la impunidad a la corrupción con el dirigente Marcha Verde, Ramón Monchi Estrella. Yo decía, metafóricamente, la corrupción se detiene en la puerta del despacho presidencial en este país. La corrupción se llevó a Rajoy de España, se llevó a Kuczynski de Perú, se llevó a Dilma de Brasil, tiene a Lula preso. ¿Y cómo entonces es que aquí ha habido tanta corrupción en 15, 20 años y no se asoma en ningún expediente uno de los candidatos o uno de los presidentes que hemos tenido? Bueno, el problema es que la justicia dominicana y las instituciones públicas de este país están secuestradas por un poder político mafioso que le responde a la estructura política y no a las leyes. Es decir, este país merece hacer nuevas instituciones y mientras no tengamos un Ministerio Público independiente, un Ministerio Público que persiga la corrupción apegado a la ley, sin ver distingos de partido, sin ser seleccionado porque fue el militante que levantó la bandera más alta, o por el que me acompañó, o por el que me financió, nosotros vamos a tener esta justicia deficiente. Entonces, en ese sentido, una de las luchas que plantea Marcha Verde tiene que ver con tener fiscales independientes. El órgano persecutor del delito es parte de la corruptela, y nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede Jean Alain Rodríguez perseguir a los que lo pusieron en el puesto y a los que lo pueden quitar? Es decir, es un contrasentido. Hubiese sido más honesto de él decir, miren, yo no puedo someter a nadie por corrupción, yo pido que este expediente se archive de manera provisional para cuando venga otro procurador general de la República que no tenga compromiso con los corruptos o con los investigados. Pero es que hay un suprapoder, porque cuando Jenny Berenice quiso emplazar a la justicia a Víctor Díaz, un poder la detuvo. Cuando Domínguez Brito, siendo procurador, quiso emplazar a Félix Bautista, un poder lo detuvo. Sí, pero el problema también es de actitud. Es verdad que hay un suprapoder que te detiene, porque es el que te nombra, es el que te nombra. Yo recuerdo en 1997, cuando Guillermo Moreno era fiscal del Santo Domingo, Nacional. del Distrito Nacional, que antes era la provincia y lo que es el distrito.
enfrentó el caso de corrupción de la Lotería Nacional y apresó a personas que fueron aliados del gobierno del PLD, que ganó en el 96, un año antes, y recibió el mandato de que esa persona no podía ser interrogada ni apresada. Inclusive Tete Antún, el papá de King Antún, que junto a un haitiano blanco llamado Mazurka, hicieron un desfalco en la Lotería Nacional. Y sin embargo, su actitud fue continuar el proceso y fue destituido. Fue destituido y la población dominicana perdió un buen fiscal en ese momento. Un suprapoder lo detuvo. Nos queda un minuto. Vamos a concluir el tema de Marcha Verde en Santiago. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál va a ser la respuesta a esta prohibición de instalar el campamento oficialmente en el área monumental de Santiago? Nosotros seguimos con el campamento firme. El campamento crece, se fortalece. A partir de hoy y desde las 5 de la tarde nosotros estaremos recibiendo delegaciones comunitarias de distintos puntos de la ciudad y de municipios cercanos al municipio de Santiago, y haremos actividades culturales ahí. Nosotros le queremos decir a la Policía Nacional, le queremos decir al poder político que dirige la policía, que el campamento no es la carpa ni es la casa de campaña. El campamento son la gente y a nosotros nadie nos saca del área monumental, porque ese espacio es público y nos pertenece a nosotros, igual que le pertenece a cualquier santiaguero y a cualquier ciudadano de este país. Ese monumento es mío. Nosotros no, y de cada ciudadano de este país y de este pueblo. Nosotros no vamos a aceptar que el monumento sea privatizado. Y es lo mismo que dijeron que iban a hacer un restaurante privado. En el monumento hoy dicen que ese espacio no es público. Entonces, nosotros queremos alertar. Se lo han robado todo y también se quiere robar el monumento. El monumento es propiedad de este país, propiedad de Santiago especialmente y propiedad de su gente. Y ahí nosotros somos parte de ese pueblo que tiene la bastante fortaleza, la bastante convicción para quedarnos ahí. Otros, en otros momentos históricos, defendieron la dignidad, defendieron el valor, el arrojo, el decoro del pueblo de otra forma. Nosotros lo estamos haciendo de manera pacífica y lo vamos a continuar de manera pacífica, pero que sepan que nuestra dignidad está muy por encima de nuestra propia vida. Gracias a Ramón Monchi Estrella, abogado, dirigente del Movimiento Social Marcha Verde, directivo de Fuerza por la Revolución, organización política, presidente en Santiago del Colegio de Abogados de la República Dominicana. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía.